Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 95. Dudas y miedos. Ubicación. Mundo espiritual. Asami se estaba preocupando por Korra. Era como si no parara. Cada vez que encontraban una nueva grieta que los condujera al mundo físico, si conducía a una base Tipsu, la destruiría. Un rápido pero contundente control de tierra para derrumbar el lugar y regresaría por la grieta antes de que la atraparan. No había posibilidad de encontrar nada útil, ni de recopilar información, pero era más que eso. Asami sentía que una brecha comenzaba a crecer entre ellas. Aunque podía tocarla, sentía una distancia que no podía salvar. Se estaba volviendo solitaria, guardándose todo para sí misma. Lo que fuera que pasara por su cabeza, lo mantenía en silencio. Era como si no quisiera hablar con nadie, ni siquiera con su novia. Una noche, si era una noche en el mundo espiritual, se sentaron junto al fuego, medio escondidos bajo un saliente rocoso. O mejor dicho, Asami estaba sentada junto al fuego. Korra dormía en su mochila. Eso era otra cosa. Ya no compartían la misma mochila tanto como antes. Miró al avatar. Dormida, parecía tranquila. Pero ahora parecía mentira. Alguien se sentó a su lado. Miró de reojo y vio que era Minato. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Silencio por ahora, respondió ella. ¿Estás aquí para ayudarnos? Los muertos los guiaban por el mundo espiritual por turnos. Así podrían encontrar más grietas y transmitir la información. Sí, dijo. Encontramos 2 grietas más. Sacó el mapa y marcó su ubicación. Era el único que podía verlas. Por eso los guiaban. Los agregaremos a la lista. Asintió mientras guardaba el mapa. ¿Cuántos has cerrado ya? 7. Vamos camino del 8. Miró a su novia por encima del fuego. Observó en silencio, aún insegura de todo lo que estaba sucediendo. Minato notó la mirada. ¿Está todo bien? No, no lo sé. Miró al muerto. Deseaba que Naruto estuviera allí. Le vendría bien su consejo. Pero si no estaba, tal vez su padre podría ayudar. Parece que Korra nos está distanciando. ¿Por qué es eso? No lo sé. No me lo quiere decir. No eras así cuando te encontramos. Pasó después de la primera grieta. Encontró algo que la asustó. Aún podía ver lo pálida que estaba Korra al leer ese libro. Lo que fuera que contenía la inquietaba, porque no sabía qué contenía. ¿Qué deberías hacer? Estar ahí para ella. Esperó un instante a ver qué pasaba a continuación. Solo obtuvo silencio. Él permaneció allí sentado en silencio. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que me vas a dar? ¿Hay algo más que pueda decirte que no sepas?, preguntó. ¿No se supone que deberías decirle que entre allí y hable con ella, y que le haga ver las cosas como yo las veo? Se quedó perplejo por un momento. Luego dijo, ¿eso es lo que Naruto te habría dicho que hicieras? Sí. Probablemente no sería del todo directo al decírselo, solo lo suficiente para hacerle ver lo que tenía que hacer. La sonrisa que lucía era la de un padre orgulloso. Él heredó esa franqueza de su madre. Pero también heredó su honestidad. Yo soy un poco diferente. Su sonrisa se desvaneció al mirarla, tornándose más seria. Ya sabes lo que tienes que hacer, Asami. No puedo decirte nada más. Apóyala en Korra, aunque parezca que no quiere que estés. Puede que ahora esté callada, pero te necesitará cuando llegue el momento. Como amigo. Parecía que se refería a eso. O algo más, dijo con conocimiento de causa. Miró hacia atrás del fuego. Deberías dormir un poco. Nos pondremos en marcha pronto. Ella asintió y fue a buscar su saco de dormir. Pero cuando estaba a punto de extenderlo y meterse, se detuvo y miró a Korra. Se acercó y se arrodilló. «Korra», susurró. Su novia se movió, apenas abriendo un ojo. «Sami», dijo adormilada. ¿Puedo entrar? No dijo nada verbalmente. En cambio, se movió y su bolso se abrió a un lado. Había el espacio justo para que Asami se moviera y se acomodara. Después, extendió los brazos y rodeó el vientre de Korra. Era algo que siempre hacían. Era algo que ambas encontraban reconfortante, tener a la otra tan cerca. Y Asami sabía que seguía siendo cierto. Aunque no dijo nada, Korra se relajaba contra su cuerpo, dejándolo fundirse con el suyo. Todavía le importaba, aunque no hubiera dicho nada. Aún había esperanza. Ubicación: Konoha. Hiro caminaba junto a Arashi, asegurándose de no salir corriendo de repente. Tras enterarse de lo que le había sucedido en el campo de entrenamiento, el Iga se había horrorizado. Su amigo ya había pasado por bastante en su vida.
¿De verdad tenía que pasar por algo así? Pero era demasiado tarde para preguntarse. Ya había sucedido. ¿Seguro que no deberías ir a un hospital?, preguntó. Arashi negó con la cabeza. Solo tengo moretones. Si el personal los ve, pensarán que solo estaba entrenando y lo tratarán como tal. Además, pensarían que era débil por acudir solo con moretones. Ningún shinobi que se precie se presentaría a un tratamiento con moretones, a menos que tuviera una herida a punto de abrirse o un hueso a punto de fracturarse. Tenía que reconocerle el mérito a quien lo merecía. Quienquiera que fuera esa mujer, sabía lo suficiente sobre el cuerpo humano como para dejar el tipo de dolor adecuado. Pensar en ella le hizo pensar en la pelea y en lo que le hizo. Se estremeció al ver cómo los recuerdos empezaban a aflorar. Hiro también lo notó y se apresuró a acercarse. Arashi, dijo, poniéndose la mano en el hombro, no pasa nada. No está aquí. La mano estaba fría, o quizás solo era él. En cualquier caso, fue suficiente para sacarlo de sus recuerdos. Gracias, Hiro, dijo en voz baja. Echó un vistazo rápido a la calle, para ver si había algún peligro acercándose, si ella estaba cerca. La gente seguía con sus vidas como siempre. Recibieron algunas miradas de pasada, pero solo una vez los reconocieron como shinobi. Era un día normal para ellos. Tendremos que contarle al Hokage lo sucedido. Tras ser perseguidos por 2 hombres y emboscados por una mujer tras capturar a alguien que intentó matar a Shikatsuno, era imposible que esto no estuviera relacionado. Debían de ser parte de Pitsu. Pero si ese era el caso, ¿cómo demonios entraron en la aldea sin ser detectados? La barrera sensorial debería haberlos encontrado y el equipo de la barrera debería haberlos atrapado antes de que hicieran cualquier movimiento. Eso era algo más que tendrían que discutir con el Hokage. Arashi asintió lentamente. Sí, lo sé. Sería un tonto si se lo guardara para sí. Miró a su amigo. Tendremos que contárselo a los demás. No podían mantenerlos al margen. Lo que significa que tendremos que contárselo a Tsukiko. Se tensó al oír eso. Sí, dijo después de un momento de silencio. Ese momento fue revelador para Hiro. ¿Piensas decírselo, verdad? Miró hacia la calle, casi a lo lejos. ¿Tengo que hacerlo, no? Preguntó con una expresión que parecía retórica. No puedes ocultárselo. Si se enterara por alguien más, sería terrible. Se enojaría porque Arashi se lo hubiera ocultado antes de enojarse por lo que le pasó. Sabía que era cierto. Pero aún así, hablar con Tsukiko sobre lo sucedido, se sentía como un muro que no tenía posibilidad de escalar. ¿Cómo se suponía que iba a contárselo? ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, ¿qué tal tu día? Por cierto, una mujer mayor me golpeó y abusó sexualmente. ¿Puedes ayudarme? Le preguntó a Hiro. ¿Qué? ¿Decírselo? Se encogió de hombros. No sé si pueda, hombre. ¿Qué podría decirles para ayudaros a ti y a ella? No estuve allí. Tenía la sensación de que si hubiera estado allí, habría terminado igual. ¿Qué se supone que debo decir? No lo sé, Arashi. Simplemente no lo sé. Doblaron una esquina. El edificio de apartamentos estaba justo enfrente. Quizás podrías unirte a un grupo de apoyo. Sabía que había un grupo de alcohólicos anónimos en el pueblo, gracias a un incidente con uno de sus tíos cuando tenía 7 años. Su abuela prácticamente le había ordenado que asistiera. Quizás también hubiera un grupo para lo que Arashi había pasado. ¿Eso ayudaría? Tenía sus dudas. No lo sabrás hasta que lo intentes, ¿verdad? Eso no suena muy tranquilizador, Hiro. Es lo que se me ocurrió, le dijo. Llegaron al edificio y la conversación terminó. El vestíbulo seguía hecho un desastre, aunque había señales de que lo habían recogido y limpiado. Subieron las escaleras hacia su piso. Cuando Arashi abrió la puerta de su apartamento, sintió que volvía a estar a salvo. Pero entonces, al entrar en su sala, se detuvo. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Muy mal. Hiro, gritó, haciendo todo lo posible por no sonar asustado. Hiro entró, buscando peligro. ¿Qué? Preguntó. Algo anda mal aquí. Miró a su alrededor. La sala era bastante sencilla, con una mesa cerca de la cocina para comer y un pequeño sofá junto al televisor, con suficiente espacio entre ellos para caminar, y unas cuantas estanterías en las paredes para guardar libros y otras chucherías que Arashi había recogido a lo largo de los años. No parecía que nada estuviera mal. Pero este no era su apartamento. ¿Qué ves? Preguntó. No lo sé. Todo parecía estar en su sitio. Sin embargo, no sentía la sensación viscosa de que algo hubiera cambiado. ¿Podrías comprobarlo con la vista? Eso sí que podía. Byakugan.
Sus ojos se activaron y empezó a mirar alrededor de la habitación. Los colores se habían atenuado en negro, blanco y gris. Al principio no vio nada. Todo parecía estar bien. Pero al pasar junto al estante de la pared del fondo, se detuvo y volvió a mirar. Había una pequeña señal de chakra allí. Y no era la de Arashi. Ahí. Se lo señaló a su amigo. Hay algo en el estante. Se acercó rápidamente al estante, juntó las manos. Kai. El aire vibró y luego emitió un pequeño chasquido. Una cámara estaba sobre el estante, apuntando directamente a la sala de estar para poder ver todo el lugar. Había una nota a un lado. La cogió y la leyó. Hiro vio que sus ojos se agrandaban y su rostro palidecía. ¿Qué pasa? Arashi simplemente le entregó la nota. Hola, cariño. Así que encontraste la primera cámara. Bien hecho. Claro, esa será la única fácil. Hay otras por ahí. Mucha suerte encontrando las demás. Dudo que lo consigas. Te estaré observando, amor. Viéndote dormir, comer, ducharte. ¿Qué sentirás cuando sepas que te estoy observando? ¿Te excitará? Eso espero, pero espero verte incómodo primero. Me gustan esos momentos incómodos. Son lo real. No traigas a nadie más aquí, o me pondré celoso. Eres mío, amor, hasta que yo decida lo contrario. Estaré observando. Ha estado aquí, pensó. Ha estado en esta habitación. Miró a Arashi. Su amigo pensaba lo mismo. ¿Estuvo aquí? ¿Cuándo? No lo sabía, y eso lo asustó. Miró a su alrededor, intentando encontrar las otras cámaras. Pero no pudo, y eso fue aún más aterrador. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué? ¿Qué? Sintió una mano en su brazo. Hiro lo tocaba. Respira, Arashi, le dijo. Solo respira. Tardó un minuto más o menos en respirar con normalidad. ¿Sabes lo que tenemos que hacer ahora, verdad? Lo hizo. Tenía que avisar y que la policía registrara el lugar. Con un poco de suerte, encontrarían el resto de las cámaras. Empezó a buscar su teléfono, pero se detuvo. Aquí no, se dijo. No donde pueda verte. Tenía su apartamento vigilado. Quizás era el único lugar. Salió y no paró de caminar hasta llegar al apartamento de Hiro. Una vez dentro, sacó el teléfono e hizo la llamada. Hiro entró silenciosamente tras él, cerrando la puerta. Esperó mientras su amigo hacía la llamada. 4 horas después, uno de los policías llegó al apartamento de Hiro. En cuanto cruzó la puerta, ambos lo miraron. Hemos terminado, proclamó. Arashi se levantó del sofá. Había estado allí prácticamente desde que hizo la llamada. ¿Encontró algo, agente Shin? Le preguntó al hombre. Él asintió. Encontramos nada menos que 16 cámaras por todo el apartamento. Se le encogió el estómago al oír ese número. ¿16? Preguntó, para asegurarse de haber oído bien. Shin asintió de nuevo. Normalmente era un hombre alegre que amaba su trabajo. Pero este tipo de cosas lo volvían serio, incluso ceñudo. Cuando se ponía así, le habían dicho que se parecía mucho al Sandaime Okage en su mejor momento, aunque con barba. Estaban por todo el apartamento. Si no los hubiéramos buscado, nunca los habríamos encontrado. Tienes buen instinto, Arashi. Él no lo sabía. Solo sabía que tuvo un mal presentimiento al llegar a casa. Ese no es un sentimiento que nadie debería tener en su propia casa. ¿Entonces ya puedo volver? Sí. Aunque te recomendaría que cambiaras las cerraduras de las puertas. Ya llamé al cerrajero. Esa fue la segunda llamada que hizo. Bien. Danos un par de minutos y nos largamos de aquí. Salió del apartamento y cerró la puerta. Hiro miró a su compañero. ¿Cómo estás? Mejor. Se alegró de que las cámaras estuvieran fuera de su apartamento. Pero la sensación de ser observado aún no se había ido. Se alegró por él. ¿Vas a llamar al Okage ahora? Aún necesitaba hacerlo. Arashi tardó un buen rato antes de asentir finalmente. Sí, lo haré. Sacó su teléfono de nuevo. Esta vez, marcó la oficina del Okage. Era un número que todos los shinobi recibían, pero les advertían que venía con una serie de códigos que debían usar en conjunto. Dependiendo del código, el Okage podía enviar ayuda a un país vecino o declarar la guerra abiertamente. Por eso los códigos nunca se escribían y se suponía que cada shinobi debía memorizarlos. Menos mal que Arashi podía hacerlo. Ubicación: Ciudad República. Naruto caminaba por la calle con la compra en la mano. Había sido un buen día en el mercado. Los precios eran decentes y no regateó demasiado con los tenderos. No tendría que regatear nada, pero era parte de ir al mercado. Lo esperaban con tanta ilusión como él. Lo supo porque vio sus pequeñas sonrisas al irse.
Sabían que habían hecho un buen trato al regatear con él y, además, habían practicado. Al doblar la esquina, vio la estación del tranvía arriba. ¿Vas a tomar eso?, le preguntó Kurama. No, respondió. Disfrutaba del paseo. Le permitía hacer ejercicio y ver la ciudad. Todo cambiaba constantemente y, si no prestaba atención, se lo perdería. Sería un pobre shinobi si lo permitía. El zorro puso los ojos en blanco. Supongo que un hombre de tu edad querría tomar el tranvía. Puedo caminar. Con un bastón. No es un bastón y lo sabes, respondió. Entonces, ¿por qué insistes en usarlo como tal? Para asegurarme de que me subestimaran. Siempre se daba cuenta de que cuando lo subestimaban, le daban una ventaja. Además, siempre era satisfactorio verlos darse cuenta de lo peligroso que era. Mientras caminaba, casi se topa con 3 miembros de la tríada. Se detuvo en seco y logró evitar que se le cayeran las compras. Lo siento, les dijo. Una rápida revisión le indicó que eran miembros de la triple amenaza. No los reconoció personalmente, así que debían ser nuevos. El líder, con el abrigo y el sombrero de color rojo, lo miró con desprecio. ¿Por qué no miras por dónde vas, viejo?, le preguntó. Lo intento, dijo con naturalidad. Él frunció el ceño. ¿Intentas hacerte el gracioso? El hombre a su derecha, también vestido de rojo, y más llamativo también, lo miró de arriba a abajo. Creo que intenta hacerse el gracioso, Yin, comentó con una voz un poco más aguda de lo que probablemente debería. Sí, qué gracioso, dijo el tercer hombre, 30 centímetros más alto que los demás, en voz baja. Su ropa verde estaba sucia. Claramente necesitaba un lavado. Yin miró fijamente al anciano. No me gusta que se burlen de mí. ¿Quién lo hace?, preguntó con ligereza. Ten cuidado, viejo. ¿Mirar qué? Miró a su alrededor. No hay nada que mirar. Estás exagerando, le dijo Kurama. Él lo sabía. Quiero ver cómo van a reaccionar. Ya te lo puedo decir. Se van a enojar y luego intentarán robarte. Eso es lo que piensan. El zorro no tuvo que pensarlo antes de sonreír con suficiencia. Sí. Miró a los hombres de la tríada. Miren, caballeros. Todo esto se está exagerando. Casi chocamos, pero no lo hicimos. Me disculpé, me gustaría que ustedes también se disculparan, y podemos seguir nuestro camino. Yin lo miró como si estuviera loco. ¿Discúlpate?, preguntó. ¿Quieres que me disculpe? En realidad, me gustaría que los 3 se disculparan, dijo mirándolos a los 3. Yin lo miró un buen rato y luego se rió a carcajadas. Sus 2 compinches, por cómo lo imitaban, sin duda eran compinches, rieron con él. ¡Qué rico! ¡Qué rico de verdad! Siguieron riendo y Naruto no dijo nada. Esperó a que terminaran antes de hablar. ¿Es rico pedir disculpas? Es una riqueza que me lo pidas, viejo. ¿Por qué? Todos tenemos la culpa. Su humor se evaporó y su ira aumentó. ¿Tienes idea de quién soy?, preguntó, apretando los puños. El viejo Paragón vio el movimiento, pero no hizo nada al respecto. ¿Te refieres a ti específicamente o a la tríada con la que estás?, preguntó. Sé que son una triple amenaza, pero no los conozco. Así que eso significa que son nuevos en las tríadas. Y si son novatos, se tensaron al oír esa palabra, eso significa que no saben quién soy. Yin se burló y sus compinches también. ¿Y deberíamos conocerte?, preguntó. Deberías, como lo hacen muchos de la vieja guardia. Demostró lo que sabía. La mayor parte de la vieja guardia ha muerto. Ahora tenemos un nuevo líder y está dirigiendo a la tríada en una nueva dirección. Eso significaba que quien se opusiera no lo haría por mucho tiempo. ¿En serio? Miró más allá de ellos al ver a alguien que venía por la calle. Ah, Pin. Me alegro de verte de nuevo. Los 3 miembros de la tríada también miraron hacia atrás. Pin 2 dedos se acercaba a ellos a paso rápido. Era uno de los pocos guardias veteranos que quedaban con vida. Cuando se detuvo y miró al anciano, este parecía genuinamente nervioso. Señor Naruto, ¿cómo está?, preguntó con voz muy respetuosa. Estoy bien. Solo estoy teniendo una conversación con tus novatos. Oye, espetó Yin. Pin lo silenció rápidamente. Cállate, Yin. Si no sabes quién es este hombre, definitivamente eres un novato. Decía más palabrotas, pero Naruto tenía un don para ser educado en público. El último que le soltó una palabrota en público fue estrellado contra la pared con un revés de la mano. Bueno, ¿quién es él entonces? Ese es Naruto Uzumaki, el Paragón del Fuego. Y podría patearte el trasero sin despeinarte. Conocía el nombre, pero no sabía a quién pertenecía. Miró al anciano, luego a Pin, luego al anciano. Él.
Preguntó, señalando a Naruto con desdén. La tentación de reír era fuerte, muy fuerte, pero no llegó tan lejos. Pin, sujeta esto, dijo Naruto, lanzándole la bolsa de la compra. Pin agarró la bolsa y la revisó. Muchísimas frutas, notó mientras ignoraba los sonidos que oía. Había algunas que conocía, pero muchas que no. Había una fruta roja que no reconoció. Parecía deliciosa. Levantó la vista cuando cesaron los sonidos y devolvió la bolsa. Aquí tienes. Gracias, Pin, dijo Naruto, volviendo a tomar sus compras. Ambos ignoraron a los tres hombres en el suelo, gimiendo de dolor. Por cierto, esa fruta roja tenía buena pinta. ¿Qué es? Una manzana, del norte del Reino Tierra. Miró con perplejidad al miembro de la tríada. ¿Nunca has probado una manzana, Pin? No lo creo, no. Se encogió de hombros con cierta impotencia. Tengo que pensar en mi reputación y todo eso. ¿Y cuándo fue que alguien vio a un hombre de la tríada comiendo una fruta? Naruto puso los ojos en blanco. La reputación no significa que no puedas comer sano, Pin. Pasó por encima de los cuerpos y pasó junto a él. Asegúrate de que esos idiotas sepan qué es que, ¿eh? Él asintió. Lo haré. ¿Te divertiste? Preguntó Kurama mientras su Jinchuriki seguía caminando. Un poquito, dijo sin vergüenza. Además, no le habían arruinado la compra. Eso sí que era una ventaja. No siempre le llegaba así. Ubicación. Mundo espiritual. Se pararon frente a otra grieta, esta vez en medio del desierto. El sol no les quemaba la piel. Si no estuvieran en el mundo espiritual, habría sido extraño. De acuerdo, dijo Korra. Empecemos. Asami le dio un poco de espacio. ¿Vas a cerrarla? Preguntó. La miró. ¿No quieres ver lo que hay al otro lado? Sí. Una de las razones por las que siguió con esto fue la curiosidad de lo que había al otro lado. Entonces, ¿por qué haces esa pregunta? Sintió el impulso de mirar a Minato, pero lo ignoró. Esto era entre ellos dos. Pareces tan decidido a terminar esto, que creo que sería mejor cerrarlo. Ella frunció el ceño. No nos detendremos hasta encontrar la causa de las grietas. De lo contrario, estarían en el mundo espiritual para siempre. Eso tenía sentido para Asami, pero también era sorprendente. Las grietas no son naturales. Sí, Asami, no son naturales, dijo con una voz que lo hacía parecer muy obvio. Ella ignoró la voz, aunque le molestó. ¿Dónde supiste eso? De vuelta por la primera grieta. ¿Del libro que leíste? Que ella supiera, Korra solo había abierto un libro. Sí, dijo secamente. Podemos empezar ya. Estaba empezando a irritarse con todas las demoras que le estaban dando. Asami asintió. Vamos. Su novia tomó la delantera y entró por la grieta primero. Le dirigió a Minato una última mirada antes de seguirla. Minato vio que esa mirada estaba llena de miedo y preocupación. Korra se guardaba todo para sí misma. ¿Por qué? Solo podía suponer que era por miedo. ¿Pero qué la asustaba tanto? Todo lo que había oído y visto del avatar le decía que era una mujer segura de sí misma que no tenía problemas para afrontar sus miedos. Lo que la hubiera puesto en ese estado mental, debía de ser algo. Solo podía esperar que dijera lo que era, que los sacara a la luz. Salieron a un bosque. Lo primero que sintieron fue el cambio de calor. Era cálido en lugar de abrasador. Con un viento fresco pasando, era una sensación muy diferente a estar en un desierto. Sin embargo, Asami se alegró. No era muy aficionada a los desiertos, sobre todo después de ser secuestrada por una aeronave del Reino Tierra. Korra miró a su alrededor, decidida a encontrar algo. Solo vio árboles. Frunció el ceño. No hay nada aquí, declaró. Se giró, de vuelta a la grieta. Volvamos. Eso también lo hacía. Si no había nada que le indicara que estaban donde debían estar, volvería por la grieta y la cerraría. Ni siquiera se molestó en mirar a su alrededor. Asami oyó algo al girarse. Se quedó paralizada. Espera, dijo. ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Escuchar. Frunció el ceño, pero obedeció. Oyó un leve crujido en el bosque, sonidos que no eran del viento. Volvió a mirar a Asami. No estaban solos. Cambió de postura, preparándose para la pelea. Escuchó, usando su aire control para mejorar su audición y descifrar de dónde provenían los sonidos. Allí, dijo, señalando a la derecha. Asami asintió, levantando su zanpakut para desenfundarla más rápido. Se movían en silencio, pegados a los árboles. A medida que se acercaban a los sonidos, estos se hacían más audibles. Parecían más bien personas hablando en voz baja. Asami fue la primera en verlos.
Eran 4 personas, un adulto y 3 adolescentes, además de un perro grande. No llevaban ropa que se usaría en los países del control. Y llevaban día de más. Apenas podía distinguir el sello. Era una hoja. Son shinobi de Konoha, se dio cuenta. Miró a Korra, indicándole que se quedara quieta. Volvió a mirar al shinobi. El perro se quedó quieto, levantando el hocico. Olfateó el aire y luego se dirigió hacia ellos. Empezó a gruñir y el sonido llenó el aire. El shinobi se puso alerta al instante. 2 de los adolescentes retrocedían, desapareciendo de la vista. Probablemente iban a preparar una emboscada. No tenía por qué ser así. Asami le indicó a Korra que esperara y salió de su escondite. No pasa nada, dijo, lo suficientemente alto para que la oyeran. Somos amigas. Voy a salir a la vista. Aún desconfiaban cuando ella apareció. El adulto habló primero. ¿Quién eres? Asami Sato, de los países del control. Soy la aprendiz de Naruto Uzumaki. Como ella esperaba, ese nombre les llamó la atención. El adulto seguía en guardia. Podrías estar mintiendo. Así que tendría que demostrar que decía la verdad. ¿Qué creerían? Al mirar a la chica junto al perro grande, pensó que le resultaba familiar. Cuanto más la miraba, más se daba cuenta de que sí le resultaba familiar. La había visto hacía solo un par de años. «Tsume, ¿verdad?», preguntó. La niña se sorprendió. «¿Cómo lo sabes?». «Te vi. Durante el examen Chunin hace unos años. Tu primera pelea fue contra Koneko, esa chica que empezó a pelear como un gato. La venciste con hierba gatera». Ahora estaba aún más sorprendida. ¿Cómo podía saberlo? La primera respuesta fue la obvia. ¿Estuviste allí? Sí, dijo. Junto con el señor Zuko, Nati Naruto Sensei. Entonces, ¿estabas allí cuando Orochimaru convocó al Shodaime Hokage contra Arashi? Le preguntó el adulto. Se dio cuenta de lo que hacía. La estaba poniendo a prueba, asegurándose de que había estado allí. Qué astuto de su parte, asegurándose de que era lo que decía. No, no estuve. Estuve allí cuando Kabuto invocó a Jiraiya. Y estuve allí cuando Naruto lo mató después de que Arashi lo venciera. Se relajó un poco. Muy bien, entonces estabas ahí. Hizo una señal y los otros 2 adolescentes volvieron a aparecer. Y yo estoy de tu lado. Si tú lo dices. El perro ladeó la cabeza y emitió un breve aullido. Tsume frunció el ceño y olfateó el aire. ¿Quién te acompaña?, preguntó. Una amiga. Asami le devolvió la mirada. Korra, sal. Salió despacio y con expresión insegura. Esta es Korra, la presentó a las demás. No añadió su título porque sabía que no les importaría. Oye, dijo Korra secamente. Le irritó un poco que la presentaran simplemente como Korra. Ella era el avatar. Eso era lo importante. Hiruzen, se presentó el adulto. Ellos son Tsubasa, Hiro y Tsume. Señaló a cada adolescente al presentarlos. El perro ladró, logrando parecer molesto. Lo siento, Yaoimaru. Korra sonrió por eso. ¿Odias que te ignoren?, le preguntó al perro. Parecía sorprendido, pero ladró una vez, afirmativamente. Sí, a Naga también le pasa. ¿Naga?, preguntó Tsume, su curiosidad la impulsó a preguntar. Mi perro oso polar. Tuvo que volver a oírlo mentalmente para asegurarse de haberlo oído bien. No estaba segura. ¿Tu perro oso polar?, repitió. Sí. Hir vio que su compañera de equipo se sentía insegura. No es el momento, Tsume, le dijo. Volvió a mirar a las 2 mujeres. En cualquier otro momento, habría seguido su primer pensamiento y las habría visto como las hermosas mujeres que eran. No solo eran hermosas, sino también fuertes. Se notaba en su porte. Conocían sus cuerpos y sabían cómo luchar. Esa espada que Asami llevaba al costado no era un adorno. Sabía cómo usarla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Hiruzen. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Korra. No frunció el ceño, pero entrecerró los ojos. Yo pregunté primero. ¿Por qué estás aquí?, Asami respondió. Pasamos por una grieta. Se pusieron alerta. ¿Hay una grieta cerca?, preguntó Tsume, buscando con la mirada el bosque. Ni ella ni Aoimaru podían confiar en su olfato. Las grietas no desprendían ningún olor. Para un Inuzuka y su perro, bien podrían ser invisibles. Sí. Maldita sea. Vamos a tener que llamar a una unidad de sellado. El país del rayo está cerca, señaló Tsubasa. Podríamos llamarlos y alertarlos. Se había advertido a todos los países elementales que estuvieran atentos a cualquier grieta y la sellaran si la encontraban. Era una buena idea, si se trataba de otros países. Pero Konoha tenía una paz inestable con Kumo.
Cualquier movimiento en falso podría provocar la ruptura de la paz y el inicio de la lucha. Además, estar en la tierra del sonido no ayudaba. ¿Deberíamos arriesgarnos?, le preguntó a Hiruzen. Asami dijo: no tienes que preocuparte por la grieta. Podemos cerrarla desde el otro lado. ¿Puedes?, dijo Tsubasa, sorprendido. ¿Pero no quedarás atrapado al otro lado? Siempre se aseguraban de que eso no pasara con su gente. Korra se burló. Es el mundo espiritual. Sabemos lo suficiente como para que no nos atrapen. Si no sabían cómo atravesar el mundo espiritual, con razón estaban preocupados. Parecían un poco enojados. Era su problema, no el suyo. Estaremos bien si lo cerramos desde el otro lado, dijo Asami antes de que comenzaran a pelear. Si tú lo dices, le dijo Hiruzen. Su voz le indicó que tenía sus dudas al respecto. Korra se estaba enfadando. Asami lo notó en su rostro y habló primero. Sí, lo estamos. ¿Y qué haces tú y tu equipo aquí? Hir la miró y luego frunció el ceño a Korra. Luego miró al adulto. ¿Les decimos?, preguntó en voz baja, manteniendo la conversación entre ellos. Nos dijeron por qué estaban aquí, señaló Tsubasa. Todavía me cuesta creerlo. ¿Recorrer el mundo espiritual como si nada? ¿Un mundo espiritual de verdad? Claro que le costaba creerlo. Sonaba tan extraño, por no decir raro. A Tsume no le resultó tan difícil de creer. Tras enterarse de cómo esas grietas se tragaron a Itachi, convirtiéndolo en una versión de pesadilla de la masacre del clan Uchiha, supo que llevaban a algún lugar. Si las dos mujeres allí presentes sabían más sobre ese lugar que ellas, ¿por qué lo discutirían? Son amigables, les recordó a sus amigos y compañeros de equipo. Podrían ayudarnos. De acuerdo, dijo Hiruzen asintiendo. Al separarse, Korra se alegró. Había escuchado toda la conversación gracias a su aire control. Se preguntó si alguno de los nómadas aire usaría ese pequeño truco para espiar a alguien. Presentía que Tenzin lo haría cuando Ikki consiguiera novio y Hinora se diera cuenta de que podía tener relaciones con Kai. Ya tardaron bastante, murmuró. ¿Qué fue eso?, preguntó Asami. Miró a su novia por un momento. Nada. ¿Seguro? Sí, dijo ella con un tono ligeramente mordaz. Ambos oyeron la mordida. Korra esperó su reacción, que la atacara. Pero no lo hizo. En cambio, la miró un buen rato, con los ojos llenos de emoción, y luego volvió a mirar a la shinobi. Korra frunció el ceño ante esa reacción. No era la que deseaba. Quería que Asami la reprendiera, que hiciera algo que demostrara lo irritada que estaba con su comportamiento. Pero no lo hizo. El shinobi se giró para encararlos. Estamos rastreando a un posible infiltrado en Titsu, dijo Hiruzen. Llevamos una semana así. ¿Por qué?, preguntó Asami. Esperamos que nos lleve de vuelta a la base de Titsu. Una vez que la encontremos, podremos coordinar un ataque. Acabaremos con Titsu para siempre. Miró a Korra. Parecía que estaban de acuerdo. ¿Podemos ayudar con eso?, dijo. Nosotras mismas hemos estado buscando a Titsu. ¿Tú?, preguntó Hiro. Korra percibió el desprecio en su voz. Era leve, pero sin duda lo era. Sí, nosotros, dijo, imitando su desprecio con burla. Él frunció el ceño, molesto. Bien. Quería que se enfadara. Enfadarse significaba que no pensaría con claridad. Pero de nuevo, Asami se interpuso. Hemos estado investigando las grietas del mundo espiritual, viendo hacia dónde se abren y luego cerrándolas. Hiruzen la miró fijamente. ¿Pueden hacerlo?, preguntó. Solos. Se necesitaría un sellado completo para cerrar una grieta. Y durante ese tiempo, eran vulnerables. Por eso se les asignaba protección cada vez que se descubría una grieta fuera de una aldea. Ella negó con la cabeza. No puedo hacer nada, señaló a Korra. Pero ella sí. Todos miraron a la mujer de la tribu. Ella les devolvió la mirada, indiferente a sus miradas. ¿Ella?, preguntó Tsume. ¿Puede cerrar una grieta ella sola? Eso sonaba increíble. Sí, puedo, dijo Korra mirándola fijamente. ¿Tienes algún problema con eso?, ella negó con la cabeza. No, no lo creo. ¿Por qué sentía que esta conversación iba tan mal? Parecía que esta mujer buscaba cualquier excusa para pelear. Y además, se estaba volviendo un poco aterradora. Tsubasa notó que nadie quería preguntar, así que intervino y preguntó. Si puedes cerrar grietas, ¿qué haces de este lado? Habría pensado que lo mejor era cerrar y dejarlo ahí. Korra estuvo tentada de llamarlo idiota. No lo hizo porque sabía que él no sabía lo que ella sabía. Cuanta menos gente lo supiera, mejor. Pero si él quería una razón, ella podía dársela. Cierra una grieta y aparecerá otra, dijo.
Detén lo que sea que esté causando las grietas y no aparecerá ni una más. Ah, eso tiene sentido, reconoció. Entonces su mente procesó sus palabras. Espera, ¿qué? No era el único. ¿Sabes qué está causando las grietas? Preguntó Hiruzen. Era información valiosa. Sé que algo los está creando, dijo Korra. Y pienso romperlo. En realidad, no le importaba si la ayudarían o no. Asami miró al shinobi. Quizás podríamos ayudarnos mutuamente. La persona que estás rastreando podría llevarte a la base donde está la máquina, señaló. A Tsume le pareció una buena idea. Miró a su sensei con una pregunta en los ojos. Él la vio y asintió. Bien, dijo. Nos vendría bien tu ayuda. Ella sonrió. Me alegra oírlo. Pero obedecerás mis órdenes. Esta es nuestra misión. Esperó a ver qué diría ella o su amiga. Algunas personas, cuando se les dice eso, se enfadan y protestan. Su grado de protesta le indicaría el grave problema que se estaban metiendo. Korra frunció el ceño. Si hubiera sido más joven, habría reaccionado bruscamente ante esa declaración, enfadada porque su opinión simplemente había sido descartada. Pero se dio cuenta de que tenía razón. A ella no le gustaba, pero él tenía razón. Asami fue un poco más abierto al respecto. Muy bien, asintió. Tú lideras. Bien. Entonces síguenos. Seguimos tras el rastro de ese topo. Se dio la vuelta, mirando hacia el bosque. Tsume, la Inuzuka se arrodilló junto a su perro. Aoimaru, ¿aún lo percibes? Asintió con un suave ladrido. Avanzó a paso rápido. Los humanos la siguieron, con el shinobi al frente. Ubicación, Konoha. Arashi no podía dormir. Se quedó tendido en la cama y no pudo conciliar el sueño. Lo máximo que pudo hacer fue dormir a medias, recuperando y perdiendo la conciencia. El tiempo parecía extenderse sin fin, en el sentido contrario. Lo que parecía una hora resultó ser solo 5 minutos. A veces era solo 1 minuto. Simplemente no podía dormir, sabía por qué no podía. Seguía pensando en esa mujer. Había pasado un día desde que lo atacó y le instalaron cámaras en el apartamento. Pensó que estaría a salvo sin las cámaras, pero descubrió que no podía dormir. Se revolvía en la cama, buscando un lugar cómodo. Pero no tenía nada. Frunció el ceño al mirar la cabecera. Vamos, Arashi, se dijo. Duérmete ya. Pero decirlo no lo consiguió. Era una extraña mezcla de inquietud y cansancio. Este último le daba ganas de dormir, el primero no. Quizás si hacía algo un rato, eso lo ayudaría a conciliar el sueño. Quizás había algo que pudiera ver ahora mismo. Se quitó las sábanas y se levantó de la cama. Había un corto paseo del dormitorio a la sala. El control remoto estaba donde lo había dejado, junto al sofá. Ring ring. Se quedó paralizado y miró el teléfono. Estaba sonando. ¿Por qué sonaba? Lo cogió y contestó la llamada. Hola. Hola, amor. Se quedó paralizado ante esa voz. No. No podía ser, pero lo era. Tenía su número. ¿No puedes dormir? Le preguntó, con tono divertido. ¿Necesitas ayuda con eso? Su corazón latía con fuerza como si quisiera salírsele del pecho. ¿Sé cómo? Preguntó, incapaz de articular la pregunta. Su respiración era irregular. ¿Cómo lo supe? Te observé mientras dormías. ¿Ella qué? Ella lo miró. Se le encogió el estómago al oír las implicaciones. Ella lo observó. Oh, Kami, lo estaba observando. Las cámaras se las habían quitado. Se suponía que su casa era segura. Se rió como si hubiera escuchado un chistecito encantador. Ay, cariño. ¿De verdad crees que no podríamos reemplazar las cámaras que encontraste? Es fácil entrar en tu apartamento y arreglar ese problemilla. ¿Sabes?, dijo pensativa, deberías probar el canal 89. Hay cosas que te animarán. Llámame cuando estés allí, ¿de acuerdo? Volvió a colocar el teléfono en la base de golpe. Con más fuerza, lo habría roto por completo. Se quedó mirando el aparato como si fuera la cosa más vil que hubiera visto en su vida. Tenía que salir del apartamento. Tenía que salir ya. De repente estaba en el pasillo. Ni siquiera recordaba haber salido corriendo del apartamento. Estaba de espaldas a la pared, apoyándose en ella. No era suficiente. Cayó al suelo, apoyándose en ella. Seguía sin ser suficiente. Nada parecía suficiente. Ella lo observaba en ese apartamento. No era seguro. Se oyeron pasos subiendo las escaleras. Miró de reojo, buscando amenazas. No tenía armas. Tendría que arreglárselas. Pero solo estaba Tsukiko. Arashi, dijo ella, mirándolo.
¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Preguntó de vuelta. Oí un ruido, vine a ver qué era. Lo miró de arriba a abajo. ¿Estás bien? No parecía estar bien. Si no lo supiera, habría pensado que intentaba hacerse un ovillo. Su primera reacción fue mentir, decir que estaba bien. Pero sabía que no podría salirse con la suya. No, dijo. No estoy bien. Miró hacia la puerta de su apartamento. No puedo entrar ahí. Echó un vistazo a su puerta. No parecía haber nada malo. ¿Por qué? Preguntó. ¿No tiene otra trampa explosiva? Después de la guerra de bromas del año pasado, todos coincidieron en que los apartamentos estaban fuera de los límites, necesitaban un lugar seguro para planear su próxima mudanza. No, eso no. ¿Entonces qué? Miró a su novia un buen rato. Había pasado más de un día desde todo y aún no se lo había dicho. Había habido muchas veces en las que podría habérselo dicho, pero por alguna razón no le salían las palabras. Pero ahora, con ella mirándolo con preocupación y temor, todo mezclado con amor, supo que tenía que decírselo y que ese sería un momento tan bueno como cualquier otro. Y su mente le dio la razón. De repente, todas las palabras que no podía pronunciar salieron. Algo pasó ayer, le dijo. Cuando estaba en el campo de entrenamiento, alguien me encontró. Una mujer. Dijo que quería que me destrozara a sus pies. No le gustó cómo sonaba eso. Así que está con Titsu. ¿Quién más querría que lo destrozaran? Habían demostrado ser una molestia para la organización, tal vez incluso una espina clavada. Bajó la mirada al suelo. Tiene que serlo. Porque, si no, le pasaría lo mismo. Tsukiko escuchó la voz de su novio. Parecía enfermo y abatido. Arashi, ¿qué pasó? Tras un largo rato, la miró. Luchamos. Me ganó. Me dejó tirado en el suelo. Pero ella no te mató. Si hubiera sido ella, no habría desperdiciado esa oportunidad. No, ella es. Su voz se fue apagando mientras volvía a mirar al suelo. Ella se acercó y se sentó frente a él. ¿Qué? Preguntó. Me levantó y ella se detuvo, con las palabras atoradas en la boca. Las forzó a salir. Me metió la lengua en la garganta. El silencio se apoderó del pasillo. ¿Ella qué? Y ella también me manoseó. No sabía si algún día dejaría de sentir la sensación de sus dedos en su trasero. ¿Ella abusó de ti? Él asintió. Lo hizo. ¿Y no me lo dijiste? No parecía enojada, todavía no. Eso no fue todo lo que hizo. ¿Qué? ¿También te agarró del pene? Se estremeció. No, no lo hizo. Kami se alegró de que no lo hubiera hecho. Pero cuando volví, me di cuenta de que mi apartamento tenía micrófonos ocultos. De alguna manera, tenía cámaras por todas partes. La policía logró sacarlas todas y pensé que estaba a salvo. Volvió a mirar la puerta, con todo dentro. Pero me llamó y me dijo que habían cambiado las cámaras. Su mirada se volvió hacia la puerta, transformándose en el Sharingan. ¿Te está observando? Sí, dijo. Esa sola palabra reflejaba el horror y el asco que sentía por la situación. Esos ojos se volvieron hacia él. Todavía estaban rojos. Con ellos activados, Tsukiko parecía amenazante y mortal. Cualquier enemigo que se enfrentara a ella siempre se sentía inseguro al mirarlos a los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. Quería hacerlo. Pero no encontraba las palabras. Ella lo miró con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. No pudiste, repitió. Por la forma en que ella dijo esas palabras, su ira superó su malestar y culpa. La miró y le preguntó, ¿qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? ¿Le habrías dicho a alguien a quien amas que eso te pasó? ¿Le dirías que te violaron y que no pudiste hacer nada para evitarlo? Cuando dejó de hablar, su ira se desvaneció. De nuevo, se encontró mirando al suelo. Una réplica la esperaba, pero no llegó más lejos. Lo que él dijo le sonó cierto. No sabía si habría podido decir algo si hubiera sucedido. La ira que sentía por no haberle dicho se calmó un poco. ¿Soy la única que lo sabe? Preguntó. Él negó con la cabeza. No. ¿Quién más lo hace? Hiro. Lo llamé después de que la mujer se fuera. Me ayudó a llegar a casa y a encontrar las cámaras. Así que no había estado solo en esto. ¡Qué bien! ¿Alguien más? No. Solo ustedes dos. Había que arreglarlo. Sabes que tienes que contárselo al Hokage. Tenía que estar alerta cuando uno de sus shinobi estaba siendo acechado. Sí. El Hokage le dijo que se encontrara con él en su oficina mañana para hablarlo. Pero sentía que iba a ser difícil. No solo porque Madara era su Hokage, sino también porque era el padre de su novia.
Si decírselo había sido difícil, no sabía cómo sería decírselo a él. Tsukiko estaba pensando en algo diferente. Probablemente querrá que busques ayuda. Eso le llamó la atención. ¿Qué? ¿Como un terapeuta? Su voz sonaba burlona. ¿Qué sabría un terapeuta que pudiera ayudarle? ¿Qué le dirían para que se sintiera mejor si no supieran por lo que había pasado? Ella sabía lo que él pensaba. Y no tenía una respuesta para él. Lo que sí sabía era que lo que estaban hablando no debía hacerse en plena noche, en un pasillo. Hablaremos con él mañana, dijo. Su tono y sus palabras no admitirían discusión. Tenía que hacerse. Arashi asintió. Está bien. Se levantó y me extendió la mano. Vamos. Vio la mano y la tomó, levantándose. Ella lo condujo más allá de su apartamento, hacia las escaleras. ¿A dónde vamos? Se preguntó mientras empezaban a bajar. Pero después de hacerse esa pregunta, supo la respuesta. Ella lo llevaba a su apartamento. Algo tan simple, y aún así, sentía como si su cuerpo se moviera en piloto automático. Había estado en el apartamento de Tsukiko varias veces. Pero no había ido en plena noche, y mucho menos había sido guiado por ella. Tsukiko? Dijo. ¿Qué estás haciendo? Ella se detuvo en el escalón y lo miró. Te llevo a mi casa. ¿Por qué? No deberías estar solo, no después de lo que pasó. Ah, vale. No sabía qué más decir. Una vez que entraron y ella cerró la puerta, él observó el lugar. Tenía más o menos la misma distribución, con algunos cambios debido a los muebles. Las paredes eran de un color diferente, un rojo que parecía brillante de día. Ahora parecía vagamente cálido. Su televisor estaba contra una pared distinta a la de él, al igual que su sofá. Lo observó. Era lo suficientemente largo como para que cupieran 3 personas. Lo que significaba que no tendría problema en dormir. Gracias, Tsukiko, dijo mientras se dirigía al sofá. Ella lo miró. ¿A dónde vas? Se detuvo y la miró. ¿El sofá? ¿Por qué? ¿No es ahí donde voy a dormir? Quería que esperara mientras ella traía las sábanas. ¿Tenía sábanas de repuesto? No dormirás ahí, le dijo. ¿No lo soy? No. Ahora estaba confundido. Entonces, ¿dónde duermo? De repente, parecía inquieta, casi nerviosa. Hacía todo lo posible por mirarlo a los ojos, pero era como si quisieran mirar a cualquier otro lugar menos a él. En mi cama. Conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que acababa de decir. ¿Estás segura de eso? No pudo evitar preguntar. Ella asintió. Es algo que empezaríamos a hacer, ¿verdad? Mejor empezar ya, ¿no? Pero aunque lo dijo, estaba nerviosa por lo que él iba a decir. La miró y luego pasó junto a ella hacia su dormitorio. Está bien, dijo. Entraron en su dormitorio. Al igual que el resto de su apartamento, era diferente al de él. Su cama estaba al otro lado. Así, estaba debajo de la ventana y la luz del sol no la despertaría de inmediato. Parecía que cabían solo 2 personas, lo que significaba que había espacio suficiente para una. Tsukiko retiró las sábanas. Tú primero, le dijo. Hizo lo que le dijeron. Una vez dentro, ella se agachó a su lado. Tras un par de movimientos torpes, finalmente se acomodaron. Arashi ocupó casi todo el espacio de la cama y ella se acostó mitad de lado y mitad sobre él, con la cabeza apoyada en su hombro. Tras un par de momentos de silencio, lo miró. ¿Te sientes mejor? Sí. La miró. A una parte de él le gustaba su aspecto en ese momento. Le gustaba cómo estaba acurrucada a su lado, cómo se sentía allí. Gracias, Tsukiko. Fue una buena idea. Se sentía más relajado ahora que hacía media hora. Pero al pensar en eso, la mujer le vino a la mente. Vio la expresión de pánico y preocupación en su rostro. Debía estar pensando en su acosador. Extendió la mano y le tomó la cara. Oye, dijo, sacándolo de sus pensamientos. No pienses en ella. Es difícil, dijo. Sentía que ella era un fantasma en su mente, que lo atormentaba cuando él no quería. No está aquí. Esa mujer no estaba. Ella sí. Solo concéntrate en mí, ¿de acuerdo? Él asintió. De acuerdo. Kami, su aspecto decidido a mantenerlo alejado de su mente la hacía hermosa. Qué suerte tenía de tener una novia así. Ella vio la mirada en sus ojos, cómo la miraba. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo procesara. Extendió la mano y lo besó. No fue un beso fugaz en la mejilla ni un beso rápido en los labios. Lo besó profunda y profundamente. Quería que supiera cómo se sentía un beso, no lo que esa mujer le imponía. En cuanto sintió sus labios contra los suyos, solo pudo pensar en lo diferente que era.
Entonces, otro pensamiento lo asaltó. Sabe hacer esas. No sabía por qué sabía así. Solo sabía que quería más. La besó de vuelta, saboreando las cerezas de nuevo. Si su reacción la sorprendió, no lo demostró. Siguieron besándose. El mundo parecía desvanecerse. Solo ellos importaban. Cuando se separaron para respirar, Tsukiko se encontró a horcajadas sobre su cintura con una mano debajo de su camisa. Podía sentir el calor de su piel contra su palma. Era embriagador. Quería sentir más. Pero entonces lo miró. Él miraba la mano y sus ojos parecían estar a punto de entrar en pánico. ¿Fui demasiado lejos?, se preguntó. No lo había pensado. Simplemente se sentía absorbida por todo lo que estaba sucediendo. Ella empezó a retirar la mano, pero él la agarró. No, le dijo. Extendió la otra mano y la metió bajo su camisa, colocándola en su cintura. La sensación de sus dedos contra su piel la hizo sisear de placer. Kami amaba esa sensación. Lo miró de nuevo. El pánico había desaparecido. El amor y la lujuria lo reemplazaron. Ella retiró la mano de nuevo y esta vez él la dejó. Ella agarró el dobladillo de su camisa y se la quitó. Al tirarla al suelo, Arashi la miró como si la acabara de descubrir. Tomó su propia camisa y se la quitó para que combinaran. Ella contempló su pecho desnudo. Sabía que estaba en forma, lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero ahora, veía lo en forma que estaba, y le gustaba. Se apretó contra él, dejando que su cuerpo sintiera el suyo, y lo besó de nuevo. Un calor intenso recorrió ambos cuerpos. De nuevo, se sintió embriagada por las sensaciones, ahora aún más con la sensación de su cuerpo contra el suyo. No puede tenerte, le dijo entre besos, casi gruñendo. No la dejaré. Curiosamente, la posesividad de esas palabras hizo que Arashi deseara a Tsukiko aún más que momentos antes. No lo hará, le prometió. Te tengo a ti. Ella sonrió y lo besó de nuevo, profundamente. Eres mío, Arashi, declaró con todo el amor que sentía por él. Él se la devolvió. Y tú eres mía, Tsukiko. En ese momento, no pensó en la mujer ni en lo que le había hecho. Que se fuera al diablo, por lo que a él le importaba. Lo que deseaba ahora mismo era saborear los labios de su novia y sentir su cuerpo contra el suyo. Ubicación: Tierra del Sonido. Korra habría ayudado con gusto a Tsume y a Oimaru a rastrear a su objetivo si hubiera tenido a Naga con ella. Pero había dejado atrás al perro oso polar, pensando que serían unas simples vacaciones con su novia en el mundo espiritual. Mira lo que sabía. Así que se mantuvo al lado de Asami mientras seguían al shinobi por el bosque. Asami podía sentir la irritación de su novia transmitiéndose. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella la miró. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien, dijo ella con un chasquido, mirándola fijamente. No iba a ceder. Korra, parece que te han prohibido entrenar durante una semana y no has hecho nada. Miró al shinobi que los guiaba. Tsume iba delante con su sabueso, mientras que Hiruzen los seguía de cerca. Hiri y Tsubasa los seguían, cerrando la marcha. ¿Es porque no estás ayudando de verdad? Korra también miró hacia adelante. Quizás, dijo brevemente. Sabía que la estaban ayudando, pero estaba acostumbrada a estar al frente, sin ofrecer apoyo. Pensaba que lo que tenía que hacer recaía sobre sus hombros. Su novia vio su expresión. Korra, dijo. Dime qué leíste en esa base. Ella frunció el ceño y la miró. ¿Qué? ¿Puedes decírmelo, Korra? Sabes que puedes. Lo pensó un momento. Luego negó con la cabeza. No, no puedo. Su novia frunció el ceño y se puso terca. Korra. Ella volvió a negar con la cabeza. No, Asami. Me quedo con eso. Si supieras lo que yo sé, te horrorizarías. Estaba horrorizada. Por eso quemó todo en esa habitación y destruyó todas las bases que encontraron. No lo sabes. Lo que leyó en ese libro no pudo haber sido tan malo. Pero ahora nunca lo sabría. Lo sé, miró a Asami a los ojos. Déjalo ya. No, no lo haré. No iba a dejarlo pasar. Korra sabía que podía ser terca, tan terca como ella. Ella lo sabía. Por eso le molestaba su terquedad. Déjalo ya, Asami, prácticamente le ordenó. Dime qué leíste, Korra, respondió ella. Creí que confiabas en mí. Sí. Entonces, ¿por qué no? Tsume se detuvo y les indicó a los demás que hicieran lo mismo. ¿Qué? Le preguntó Hiruzen, poniéndose alerta al instante. Korra y Asami olvidaron su discusión, por el momento, y se concentraron en lo que tenían delante. Aoimaru olfateó el aire un instante. Miró a su compañera y lanzó un grito de decepción. Tsume supo lo que significaba.
Ha perdido el rastro, anunció. ¿Perdió el rastro? Asami se preguntó cómo había sucedido. Korra tenía una idea de cómo lo había perdido. Si rastrear era como en casa, tenía más que una idea. ¿Cómo?, preguntó. ¿Se dio cuenta de que lo seguían? Tsume la miró como si hubiera cuestionado su capacidad de rastreo. Se sintió insultada. Llevamos más de una semana siguiéndolo, respondió. ¿Qué te hace pensar que nos habría esquivado ahora? Te volviste arrogante. ¿Disculpa?, preguntó, con la voz entrecortada por un gruñido. Aoimaru respondió a sus sentimientos, fulminando con la mirada a la mujer de la tribu como si estuviera a punto de morderla. Asami vio lo que pasaba. Puso la mano sobre el hombro de su novia. Fue suave, pero a la vez firme. Korra, le dijo. Hiruzen hizo lo mismo con su equipo. Tsume, dijo en tono de advertencia. Ella obedeció, tragándose la ira. Sin embargo, no parecía muy contenta. Korra no hizo nada. En cambio, pareció calmarse. Le dirigió a Asami una mirada que indicaba que estaba bien. Asami se quitó la mano del hombro, pero seguía preocupada. Siguió haciendo lo mismo. Parecía que Korra intentaba buscar pelea con todos. ¿Era por lo que había leído en ese libro? Decidió no pensar en eso ahora. Tenía otras preguntas que hacerse, y ella sabía la más importante. ¿Había otra forma de perder el rastro? Le preguntó a Tsume. Le gustó más eso que lo que había oído de Korra. Era más bien una señal para comprobar lo que sabía. Podría haberse metido bajo tierra, dijo. Era una señal segura de perder un rastro, de atravesar una entrada a un entorno subterráneo. Eso era algo con lo que podía trabajar. Todas las bases que hemos encontrado hasta ahora han sido subterráneas, dijo. Quizás esta también lo sea. Hiruzen reflexionó. Se dejó caer al suelo, se quitó la mochila y la abrió rápidamente. Sacó un mapa y lo miró. Korra y Asami no tenían un buen ángulo, así que no pudieron ver de qué se trataba. El shinobi sí pudo mirarlo por encima del hombro. Quizás, dijo, casi para sí mismo. ¿Quizás qué?, le preguntó Korra. Tsume miró el mapa y luego a su sensei. ¿Estamos en el lugar correcto? Una cosa era verlo en un mapa y otra verlo en persona. Él era mejor leyendo mapas que ella. Parece que sí. Hiro estaba dispuesto a seguir la opinión de su sensei. Si estamos en el lugar correcto, solo tendremos que encontrar la entrada. Miró a su compañero. Tsume, ¿podría Aoimaru rastrear el olor hasta la entrada? Quizás. Su compañero la miró con una expresión de leve dolor. Tsume sabía que Aoimaru era bueno rastreando objetivos. Pero el rastro había desaparecido. Asami se sintió un poco molesta por ser ignorada. Por muy tentador que fuera carraspear de forma desagradable, algo que su padre le había enseñado para que pudiera captar la atención de toda la sala y controlarse, no lo hizo. En cambio, preguntó, ¿de qué están hablando? Hiruzen levantó la vista del mapa. Estamos en la Tierra del Sonido, le dijo. Uno de los infames traidores de Konoha, Orochimaru, fundó este país y su aldea shinobi, Otogakure. Bueno. Lo que diferenciaba a Otogakure de otras aldeas shinobi era que no era una aldea shinobi en sí, explicó Tsubasa, sustituyendo a su sensei. Era una serie de bases y laboratorios ocultos por todo el país. Eso no tenía sentido para ella. Korra era igual. Si no es una aldea de verdad, ¿por qué llamarla así?, preguntó. Se encogió de hombros. Por decoro, supongo. No iba a discutir ese punto. El punto es que, tras la muerte de Orochimaru, el poder y el apoyo de Otogakure se desvanecieron. Konoha envió equipos para encontrar a los shinobi restantes y eliminarlos, destruyendo al mismo tiempo lo que había en las bases. Pero no las bases mismas. Habría tardado demasiado, dijo Hiruzen brevemente. Había repasado los informes. Los equipos perseguían a un enemigo en retirada. Cualquier retraso habría provocado que se robaran información. La estrategia era simplemente un asalto. Como resultado, dejamos muchas bases vacías. Pero las teníamos mapeadas. ¿Entonces Titsu se hizo cargo de ellos?, preguntó Asami. Al menos este. Se le ocurrió una idea. Si es subterráneo, quizá no tengamos que pasar por la puerta principal, les dijo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Hiro. Miró a su novia. Korra podría crear una entrada exterior a la base. ¿Cómo? Ella es una maestra tierra. Frunció el ceño, perplejo. ¿Qué es eso? Tsume lo miró. ¿No recordaba lo que pasó con todos esos niños secuestrados? ¿Recuerdas cuando ayudamos al equipo de Arashi a rescatarlos?, le preguntó. Él asintió. ¿Recuerdas cómo lanzaban fuego, agua y tierra como si nada? Ciertamente.
La roca del tamaño de su puño que le había dado en la cabeza no iba a desaparecer de su memoria en mucho tiempo. Sí, lo hago. Supongo que eran Benders. Miró a Korra y a Asami en busca de confirmación. Asintieron. Korra miró a Hiruzen. Aún tenía el mapa en las manos. ¿Esa cosa te dio el plano de la base? Le preguntó. No, dijo sacudiendo la cabeza, solo la ubicación. ¿No te da las dimensiones ni nada? No. Su suspiro probablemente fue un poco irritable, pero no le importó. Bueno, tendré que hacer algunas conjeturas. Pero estaba segura de que, al empezar, podría averiguar a dónde iba. Hir estaba confundido y no dudó en demostrarlo. ¿Eh? Ella lo miró y suspiró. Retrocedan un poco, ¿quieren? Les dijo a todos. Asami asintió. Mejor haz lo que dijo. Necesitará espacio. No quería que nadie recibiera golpes de tierra. Sería vergonzoso. ¿Por qué? Preguntó Hir. Hiro, dijo Hiruzen, levantándose, haz lo que te dijo. El resto de su equipo ya retrocedía para que Korra tuviera espacio. Hizo lo que le dijeron, pero seguía confundido. ¿Qué está haciendo? Intento trabajar, dijo bruscamente. ¿Ahora te callas y me dejas? Estaba a punto de soltar una réplica, pero Tsume le cerró la boca. Ella lo miró fijamente por encima del hombro. Cállate ya, le dijo en voz baja. Si no, esconderé todo el café y dejaré que Tsubasa te mate cuando él también esté privado. Y sabía que su otro compañero lo haría en cuanto le explicara por qué no tenía café. Hir también lo sabía, por eso cerró la boca y asintió. Feliz de recibir esa confirmación, ella le apartó la mano de la boca. Ahora que había silencio, Korra pudo concentrarse en lo que hacía. Adoptó una postura firme de tierra control y partió el suelo. Empujó la tierra hacia atrás y hacia afuera, transformando su agujero en un túnel. Una vez que alcanzó cierta longitud, bajó al túnel y siguió empujando, repitiendo los movimientos una y otra vez. Asami esperó a que Korra desapareciera en la oscuridad. Luego esperó un minuto más. De acuerdo, dijo, saltando al túnel. Ya podemos seguirla. Tsubasa miró el túnel. Si no hubiera visto cómo lo construían, habría pensado que alguien lo había excavado hacía tiempo. ¿Es seguro? Preguntó, para asegurarse. Ella asintió. Korra sabe lo que hace. Solo no te interpongas en su camino. Por eso esperó un poco. Caminó hacia el túnel. La oscuridad cubrió su vista mientras la luz exterior se desvanecía. Pero entonces aparecieron rayos de luz desde atrás, atravesando la oscuridad. Toma, dijo Tsume, entregándole una linterna. Necesitas esto. Gracias. Lo tomó y lo examinó. Era una pequeña pieza de tecnología, pero diferente a lo que conocía. Increíble. Korra sentía las luces tras ella tanto como las veía. Pero no le preocupaban. Mantenía la vista fija en el túnel que se extendía frente a ella. A pesar de no poder ver a través de la tierra como un Beifon, podía presentir lo que le aguardaba cada vez que la doblaba. Así que cuando sintió que la tierra se debilitaba, como si estuviera llegando a su fin, supo que se acercaba. Miró hacia atrás. Prepárense, les dijo a los demás. Asami asintió y puso la mano en la Zanpakuti. Los shinobi levantaron a sus guardias y esperaron. Korra hizo el último esfuerzo y el túnel se abrió a un pasillo. Bajó lo suficiente como para que pudieran entrar. Escuchó mientras los demás salían del túnel. Hasta el momento, no había oído nada. No parecía haber guardias cerca. Entonces, el lugar debía de estar ligeramente defendido. Estaba a punto de volver a concentrarse en su entorno cuando sus oídos captaron algo más. Era débil, pero aún así lo oyó. Ese sonido de madera siendo mal cerrada. Una vez que supo que lo estaba oyendo, no desapareció. La hizo fruncir el ceño. Asami vio el ceño fruncido y supo que significaba algo. ¿Todo bien? Preguntó. ¿Puedo oírlo?, respondió Korra. ¿Ese sonido? Ella asintió, todavía frunciendo el ceño. Sí. Era la primera vez. Solo lo oía en el mundo espiritual. ¿Oírlo ahora, en el mundo físico? Eso debía significar algo. ¿Dónde? No lo sé. Solo sabía que el sonido estaba ahí. Si quería saber por qué estaba allí, tendría que seguirlo. Hiruzen miró a su alrededor, observando el entorno y el peligro potencial. No vio nada de esto último, y lo primero parecía bastante normal. Sin embargo, a diferencia de Korra, sabía que aún existía la posibilidad de que el peligro se acercara. Vamos a ver si podemos encontrar información, le dijo a Asami. ¿Y qué pasa con tu objetivo? Lo seguimos porque pensamos que nos llevaría a algo valioso. Señaló el lugar. Teníamos razón. Ahora debían usar eso a su favor. Ella asintió. Está bien. ¿Qué pasa contigo?
Korra estaba concentrada en el sonido. Sentía que necesitaba llegar. Quedarse allí no le hacía ningún bien. Asami, dijo. Me voy. Empezó a caminar antes de oír respuesta. Asami la vio alejarse. Miró a Hiruzen. La sigo. ¿Qué más podía decir? Metió la mano en su bolsa trasera y sacó una radio con comunicador. Toma. Le lanzó la radio. Ponte el comunicador en la oreja y úsalo para contactar. Está en nuestra frecuencia. Si lo usaba, la oirían. Ella asintió en agradecimiento y fue tras Korra, conectando la radio. Fuera lo que fuese que hubiera en esta base, esperaba que les ayudara a cerrar las grietas y a ayudar a Korra. Ubicación: Konoha. Arashi se despertó lentamente. Se sentía demasiado bien como para despertar, pero sabía que debía hacerlo. Al abrir los ojos y ver las paredes de diferentes colores, se preguntó dónde estaba por un momento. Pero entonces recordó lo que había sucedido la noche anterior. Miró a su lado. Tsukiko no estaba. Podía oír sonidos provenientes de la cocina. Probablemente estaba allí. Se levantó de la cama y encontró su camisa en el suelo. Como creía, su novia estaba en la cocina, sirviendo cereales. Normalmente, a la hora del desayuno, todos en el edificio comían en la planta baja. Pero a veces, cuando querían un poco de privacidad, usaban sus propios apartamentos. Y como el vestíbulo aún estaba en obras tras el ataque, tenían que comer en sus apartamentos. Verla de pie contra el mostrador, concentrada en su comida, lo hizo detenerse y admirarla. Aunque acababa de despertarse y aún llevaba pijama, camisa incluida, le pareció hermosa. ¿Vas a entrar o te quedas ahí parada?, preguntó sin darse la vuelta. Él sonrió mientras entraba. Buenos días, le dijo mientras se acercaba por detrás y la besaba donde su hombro se unía con su cuello. La sensación la hizo gemir levemente mientras se apoyaba en él. Era más alto que ella y, como descubrió anoche, de complexión robusta. Buenos días, respondió ella, una vez que recuperó la respiración. Él la miró. Te ves bien. Parezco que acabo de despertar. Como dije, bien. Sonriendo, se inclinó y le susurró al oído. Aunque prefiero como te veías anoche. El recuerdo regresó con todo lujo de detalles, con todo color. Luchó contra el rubor, pero su cuerpo era otra historia. No llegaron hasta el final anoche. Se detuvieron en los besos y se durmieron abrazados. Todavía podía sentir su piel bajo las palmas de las manos, tanto como recordaba cómo le ahuecaba los pechos. A mí también me gustó cómo te veías anoche, respondió. Le gustó cómo sonó eso de sus labios. De ella, sonaba sincero, sin esa sensación de asco y asco. Bajó la mirada hacia el mostrador. ¿Qué hay para desayunar? Cereales y café. Suena genial. Se oyó un pequeño pío detrás de ellos. Ese es el café, dijo. Se apartó y fue a los estantes. Yo lo traigo. Ella lo observó mientras él extendía la mano y bajaba 2 tazas para el café, admirando la vista, sobre todo donde se le levantó la camisa y vio un atisbo de su hermosa espalda. Pensé que insistirías en seguir corriendo, comentó. Podemos tomar un descanso. Fue sorprendente oír eso de él. Que Arashi dijera que no le importaba saltarse una carrera matutina fue como ver un fénix. La gente dice haber visto uno, pero sigue siendo sorprendente cuando uno lo ve con sus propios ojos. Tomó otro tazón y sirvió más cereal. Juntos prepararon el desayuno y se sentaron a su mesa. Era una escena que casi parecía sacada de una novela romántica, aunque ambos jurarían no haber leído nada parecido. No se dijeron nada porque no sentían la necesidad de decirse nada. La sensación en el aire les bastaba. Sabían lo que habían hecho la noche anterior y les bastaba, por ahora. Para Arashi, fue un alivio de la pesadilla que lo atormentaba. Para Tsukiko, fue un paso adelante, uno que se alegró de haber dado. También se alegró de que no se hubieran excedido. Le preocupaba un poco haberlo asustado si hubiera intentado ir más allá de un beso. Pero también sabía que había tiempo para eso. Un pensamiento le vino a la mente y la hizo sonreír. ¿Qué?, preguntó Arashi. Acabo de darme cuenta de que lo único que nos falta ahora mismo es el periódico de la mañana, le dijo. ¿Qué idílica escena matutina estaría completa sin eso? Al pensarlo, sonrió también. Era aún más gracioso, ya que ninguno de los dos había pedido el periódico. Si querían ver las noticias, algo que les habían enseñado desde que eran shinobi, solían encender la televisión. Pero por el momento, Arashi no tenía ganas. Solo quería disfrutar del desayuno. Seguro que podemos vivir sin él, dijo. Sí, buen punto. Una vez terminado el desayuno, se pusieron a recoger los platos. Tsukiko miró a su novio mientras guardaba la comida.
El romance se había esfumado, casi por completo, y sabía que tenían que hablar. ¿Entonces vas a reunirte con el Hokage?, preguntó, empujándolo suavemente. Se detuvo un momento, con la caja en la mano y la nevera entreabierta. Sí, dijo. Bien. ¿Quieres que esté presente cuando se lo digas? Él asintió. Tuiro. Aunque le encantaba estar con Tsukiko, sabía que iba a necesitar a su equipo con él. De acuerdo. Extendió la mano y la puso sobre su hombro. Todo va a estar bien, Arashi. Dejó que su amor por él se reflejara en esa mano. No sentía lástima por él. No la necesitaba. Palpó la mano y todo lo que traía consigo. Lo sé. Cuando fue a contarle a Madara lo sucedido, el Hokage se mostró comprensivo. Le aseguró a Arashi que alguien vigilaría a la mujer y que había un jutsu que podía usar para interrumpir las cámaras, mientras que la policía se aseguraba de que nadie pudiera entrar sin ser notificado. Envió a su shinobi a alguien que pudiera ayudarlos, pero no era un terapeuta. Siendo honesto, Arashi se sorprendió al saber a quién lo habían enviado a ver. Entonces, dijo Rin mientras estaba sentada en su sofá, mirando a través de la mesa de café a su estudiante, ¿qué quieres decirme? Arashi se sentía inseguro sentado en esa silla. Pensó que iba a un terapeuta, no a su Rin-sensei. ¿No deberías preguntarme cómo me siento, Rin-sensei?, le preguntó. No, porque no soy terapeuta. Y además, sé lo que sientes. Su primera reacción fue negar que ella supiera por lo que estaba pasando. Por suerte, aprovechó esa reacción y la descartó. Ella sí sabía por lo que estaba pasando. Ella misma lo había vivido. Demonios, había vivido más. ¿Cómo pude permitir que esto me pasara?, dijo en voz alta. ¿Por qué no hice nada para detenerlo? ¿Fue mi culpa por permitirlo? Ella asintió con complicidad. Exactamente. Suspiró y se apoyó en la silla. La firme estructura no le dejaba mucho espacio, pero aún así le servía de apoyo. ¿Puedo hacer algo con esos sentimientos? Se alegró por lo que Tsukiko hizo por él, pero ahora que el momento había pasado, lo que le había sucedido volvía arrastrándose con todos esos sentimientos repugnantes y enfermizos. Sí, la hay. ¿Qué? Vive cada día. Esperó lo que venía después. No había nada. Rin-sensei? ¿No debería haber más? Sintió que lo habían dejado colgado. No, dijo ella simplemente. De nuevo, esperó lo siguiente. Ella no dijo nada. ¿Estás bromeando, verdad?, le preguntó. Ella negó con la cabeza. No. ¿Eso es todo? Eso es todo. No podía creer que fuera tan sencillo. Era imposible que él fuera tan sencillo. Pero ella estaba sentada en el sofá, con la luz de la ventana brillando tras ella. No puede ser tan sencillo, protestó. ¿Por qué? No puede. Ella lo miró con ojos tranquilos. ¿Por qué? No lo sé. Le gritó. ¿Por qué estaba enojado con ella? Ella no hizo nada que lo justificara. Pero él sabía que sí. La mujer. Pero ella no estaba allí. No podía desahogarse con ella. Rin esperó a que su respiración, furiosa, se calmara. Se inclinó hacia adelante. Es sencillo, Arashi, le dijo. Vivir cada día, seguir adelante con tu vida, es la mejor venganza contra quienes te hicieron daño. Porque significa que, al final, lo que te hicieron no importa. Si puedes salir a la luz, sin esconderte, les demuestras que no les tienes miedo y que no tienen poder sobre ti. Lo que ella dijo, cuando lo dijo, le pareció lógico. Siendo sincero, sonaba mucho a algo que su abuelo le diría, aunque Naruto probablemente se lo habría dicho de forma mucho más directa. Tenía razón. No podía simplemente esconderse. Sin embargo, decirlo y hacerlo eran dos cosas distintas. Esto último requeriría esfuerzo, valentía y la capacidad de escupir en el ojo del enemigo. Esto último era lo que sabía que tenía que superar. La mujer lo atormentaba sin estar realmente presente en su vida. Aún así, lo que me ofrecieron fue un buen comienzo. ¿Habría conseguido esto yendo a un terapeuta habitual?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No, por eso Madara te envió conmigo. Podía comprender por lo que había pasado. ¿Hay algo más con lo que puedas ayudarme? Si ya estaban aquí, quizá ella pudiera ayudarlo con algo más. Quizás ayudarme a identificar a la mujer. ¿Crees que está involucrada con Titsu? Era una pregunta retórica, pero quería oírla de sus labios. Era algo más sólido que solo saberlo en su mente. Él asintió. Sí, lo creo. No creía que una persona cualquiera lo acosara y abusara de él, mientras decía que lo quería hecho pedazos a sus pies. La parte de hecho pedazos a sus pies era bastante reveladora. Descríbemela. Esperaba no arrepentirse de esto.
Evocó el recuerdo de la mujer, recordando su aspecto justo antes de atacarlo. Unos 5 años mayor que yo. Más o menos de la misma altura, pero quizá medía unos 5 centímetros más. Los pantalones le quedaban ajustados y su camisa dejaba ver sus atributos. «Esa es su ropa», le dijo, deteniéndolo antes de que continuara. «Descríbela». Se concentró en lo que ella quería decir, apartándose de la ropa. Se concentró en ella. Piel pálida, pero no como si estuviera encerrada todo el tiempo. Los labios estaban teñidos de rojo, un rojo que haría que un hombre la mirara 2 veces. Y eso era lo que estaba a punto de hacer si no se concentraba. El cabello era largo, oscuro, parecía más propio de una modelo que de una kunoichi. Y sus ojos se detuvo al recordar esos ojos. Un escalofrío lo recorrió involuntariamente. Rin se dio cuenta. ¿Sus ojos?, preguntó. Querían diversión, travesuras. Pero también querían que me golpearan. Quería verme a sus pies, completamente destrozado. Ay, Kami, esos ojos nunca lo apartarían. Ellos querían que estuvieras tan destrozado que solo pudieras acudir a ella en busca de ayuda y apoyo, convertirla en la única persona en la que pudieras confiar en el mundo, terminó Rin, diciendo las palabras como si ya las supiera. La miró sorprendido. Probablemente no debería, pero lo estaba. Sí, así. ¿Cómo lo sabes? Se levantó y entró en su habitación. Salió un par de segundos después con un par de papeles en la mano. Los colocó delante de él. Eran fotos, dibujos de personas. ¿Es ella?, preguntó, tocando la foto de la izquierda. Lo observó con atención. Era la foto de una niña. Era una buena foto, pero no la había dibujado un profesional. Aún así, era lo suficientemente buena como para distinguir detalles. La niña era linda, en cierto modo. Llevaba el pelo recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Su sonrisa era de felicidad, o al menos de orgullo. La miró a los ojos. Se quedó quieto en esa silla. Esos ojos eran divertidos, traviesos, y eran crueles. Querían dolor. Querían que sufriera. Esos eran los mismos ojos que los de la mujer. Volvió a mirar a la chica y se dio cuenta de que era la mujer. Pero como sabía Rin quién era, levantó la vista hacia su sensei. Ella estaba allí de pie, esperándolo. ¿Quién es?, preguntó finalmente. No sé si tenía apellido, respondió, mirando las fotos. Lo que sí sé es que se llamaba Usagi. ¿No era otra palabra para conejo? ¿Por qué la llamarían así?, preguntó. ¿Por qué hacía esa pregunta? No lo sé. No me pareció importante en ese momento. Miró la otra foto. Lo que me pareció importante fue su conexión con él. Miró también el otro dibujo. Era el dibujo de un hombre. Era mayor, probablemente de mediana edad. Sin embargo, se mantenía en forma, ya que el dibujo no mostraba ninguna grasa. Al mirarlo a él y a la chica, pudo ver las similitudes. Tenían el mismo cabello oscuro, la misma sonrisa y los mismos ojos. Pero a diferencia de los ojos de la chica, que ansiaban sufrimiento, los suyos mostraban que él deseaba el sufrimiento y sabía cómo obtenerlo. Esos ojos miraban a Arashi y le decían que se derrumbaría y que el hombre disfrutaría cada segundo de su desmoronamiento. Apartó la mirada. ¿Su padre?, preguntó, volviendo la vista hacia Rin. Ella asintió. Y mi captor. Decir esas palabras solía dejarle un rastro que le quemaba la garganta hasta el corazón. Ahora, salían de sus labios como si escupiera piedras, rápido pero con un impacto contundente. Volvió a mirar la foto con eso en mente. ¿Él es el que me tenía en una jaula y me violó? Sí, lo hizo. Miró la foto con un odio ancestral. Se reía de mis lágrimas, me abofeteaba para callarme y me usaba como si fuera un juguete. Cuando se aburría, me entregaba a otros hasta que me quería de vuelta. ¿Incluso ella?, preguntó mientras sus ojos se posaban en la foto de la mujer. Ella siguió su mirada y su sonrisa era casi depredadora. No, ella era diferente. ¿Por qué? Ella era la única que me tenía miedo. ¿Lo era? Eso fue sorprendente. Para ella, la mujer era alguien que no podía tener miedo. ¿Cómo? La aterroricé. De todo lo que le pasó entonces, eso era probablemente lo único bueno que recordaba. La habían sacado de su jaula para que la niña pudiera entrenarla. En cambio, Rin la agarró y la hizo gritar, perdiendo el brillo en sus ojos al darse cuenta de que no iba a ser fácil. Ring. Su mirada se dirigió a su bolsillo, donde estaba su celular. Podía sentirlo vibrar además de sonar. Miró a Rin. Continúa, le dijo. Contesta. Metió la mano y sacó el teléfono. Hola, preguntó. ¿A dónde fuiste anoche, amor? De nuevo se quedó paralizado en la silla.
Era ella. Tenía su número de celular. Oh, Kami, ayúdame, empezó a rezar, mientras el miedo volvía a apoderarse de él. Pero tan rápido como llegó, se detuvo cuando se dio cuenta de algo. Ella no sabía a dónde había ido la noche anterior. Así que no sabía que había estado con Tsukiko. No tenía cámaras en el apartamento de Tsukiko. Solo en el suyo. No sabía qué había pasado la noche anterior. Eso le dio fuerza y coraje. ¿No fuiste a ninguna casa anoche?, dijo. ¿A dónde fuiste? ¿No te gustaría saberlo?, le preguntó. Rin lo miró inquisitivamente. Él rápidamente le indicó con quién hablaba, enemigo lo definía bien, y ella asintió. Rastrearlo llevaría demasiado tiempo, sobre todo cuando la policía no estaba allí. Solo podía esperar. No juegues conmigo, cariño, respondió ella, casi divertida. No ganarás. Pensó en Tsukiko y en cómo se sentía en sus brazos. Le dio fuerzas. Podía seguir adelante. Podía vivir cada día. ¿A dónde fui no es asunto tuyo?, le dijo. Se rió con esa risa gutural. Oh, pero es asunto mío. ¿No te das cuenta de que ahora eres mío? Conozco a algunas personas que no estarían de acuerdo con eso. Miró a Rin y se le ocurrió una idea. ¿Y sabes qué? Creo que a una de esas personas le gustaría hablar contigo. Oh. Le lanzó el teléfono a Rin. Ella lo atrapó con facilidad y se lo acercó al oído. Hola, Usagi. Se oyó una fuerte inspiración al otro lado. Tú. Ella sonrió, e incluso bajó la máscara, Arashi pudo ver su agudeza. Ah, sí que me recuerdas. Bien, muy bien. ¿Cómo? Dime, dijo, sin dejar que avanzara en la conversación, ¿cómo está ese brazo? ¿Todavía te duele? Habría sido lo mismo que se lo hubiera roto y mordido. Aún podía verla en el suelo, con el brazo apretado contra el pecho, con ojos temerosos mirándola entre lágrimas. Tú. Deberías saber, Usagi, que tomaste una mala decisión. Si eres inteligente, te alejarás y te marcharás. ¿Y si no lo hago? Sonrió, prácticamente oyendo el gruñido y el ceño fruncido. La tenía justo donde quería. Porque si no, te encontraré. Si no recuerdo mal, ¿no te gustan los perros? No después de ver cómo destrozaban a mi querido papá. Estoy segura de que si recuerdas quién era mi papá, también recordarás la clase de perros que vinieron con él. ¿Adivina a quién obedecen ahora? Respiró hondo de nuevo, esta vez por miedo. Bien. Lo había entendido. No hacía falta decir nada más. Cerró el teléfono, interrumpiendo la llamada y devolviéndoselo a Arashi. Gracias, Rin-sensei, dijo. De nada. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, sonrió. ¿Sabes? De repente, este día pinta mucho mejor. La mujer estaba asustada y él sabía más maneras de mantenerla alejada de su vida. Es más, Shikatsuno y su equipo sentían que habían dado con algo al seguir esa pista. Solo necesitaba saber que el equipo de Tsume había descubierto algo en su misión y que las cosas irían por buen camino. Ubicación: Ciudad República. Sao y Mako guiaron al escuadrón por las escaleras hasta el apartamento de Naruto. Habían recibido una llamada sobre un allanamiento de morada. Al parecer, miembros de la tríada de la triple amenaza intentaron atacar al anciano en su casa. Aunque normalmente habrían ido al apartamento para comprobar si estaba bien, posiblemente incluso si lo hubieran secuestrado, Mako sabía que ese no sería el caso. Algunos del otro escuadrón no lo creyeron. Niño, ¿estás seguro de que el viejo no está herido?, preguntó Zuko desde la escalera. El maestro Fuego se burló de eso. Si está herido por lo que nos dijeron, le pagaré el almuerzo para el resto del año. Estaba tan seguro. Estás dentro. Llegaron al piso correcto. La puerta del apartamento de Naruto estaba en el mismo lugar de siempre. Mako se detuvo al acercarse. Olió algo en el aire. Iun lo miró. ¿Qué pasa? ¿Hueles eso? Olfateó el aire. Había un olor penetrante, metálico. Sí, lo sé. Miró a Mako. ¿Es eso lo que creo que es? Sí. Es sangre. Zuko miró hacia la puerta. ¿Hay sangre ahí? Iun asintió. Sí. ¿Cuerpos?, preguntó Nutia, mirando la puerta con sospecha. No lo sé. Solo podía oler la sangre. No era pesada, pero aún estaba en el aire. Sao tomó las riendas. No lo sabremos hasta que entremos y lo veamos con nuestros propios ojos, dijo. Mako, llama a la puerta. Hizo lo que le ordenaron. Llamó a la puerta con un golpe seco de 3 golpes. Policía de Ciudad República, gritó cortésmente. Señor Naruto, ¿está ahí? ¿Por qué preguntas?, preguntó Zuko. Le sonó extraño. Lo ignoró y se concentró en la puerta, esperando una respuesta. Pasa.
gritó Naruto desde la puerta. Pero ten cuidado. Quien tuviera alguna pregunta sobre por qué dijo eso, recibió su respuesta cuando la puerta se abrió y tuvieron que pasar por encima de un hombre que gemía. El apartamento también estaba lleno de ellos. Mako hizo un recuento rápido al pasar, contando al menos 10 hombres de la tríada. Todos estaban en el suelo, gimiendo como si estuvieran a punto de morir. Con la cantidad de sangre que les salía, algunos lo harían. Pero eso no era lo más inquietante de lo que veían. Eso se debía a que Naruto cocinaba sin ninguna preocupación. Miró hacia atrás al oír que se abría la puerta. «Hola a todos», dijo. «Hola, señor Naruto», dijo Sao respetuosamente. El resto del escuadrón, menos Mako, seguía mirando el lugar como si no pudieran creer lo que veían. Mako pasó por encima de otro cuerpo, con cuidado de no pisar la sangre. «Recibimos una llamada sobre un disturbio», dijo. «Supongo que podría llamarse así». Estaba más concentrado en remover la carne que se cocinaba en la sartén. Nutia apartó la atención del hombre desplomado boca abajo contra el sofá. No sangraba, pero por lo que podía ver de su cuerpo, estaba completamente morado. «¿Cómo se llama?», preguntó. Al notar la mirada de Sao, añadió con respeto. «Mi señor». Un grupo de hombres de la tríada irrumpió en mi casa mientras intentaba decidir qué iba a cocinar para la cena. Iun volvió a mirar a los hombres. «¿Él hizo todo esto?», preguntó. Había oído historias del anciano y había oído hablar de él de pasada, pero las había tomado con pinzas. Eso era lo que se suponía que debía hacer alguien al oír historias sobre otras personas. Pero ahora, empezaba a preguntarse si esas historias eran ciertas. Mako no lo creía, pues sabía que el anciano podía hacerlo. «¿Por qué vinieron?», preguntó. «Pensé que te llevabas bien con la tríada». «Con la vieja guardia, sí. Pero me encontré con algunos miembros nuevos y creían que podían ejercer su poder sobre mí. Los corregí». Hizo un gesto distraído hacia los hombres en el suelo. «Supongo que el nuevo líder de la triple amenaza los envió para corregir eso. Querían que los acompañara y no iban a aceptar un no por respuesta. Al parecer, Tokuga realmente quería que fuera con él. Entonces, ¿los venciste a todos y nos llamaste?». «Sí», dijo sin vergüenza. Zuko volvió a mirar el apartamento, a todos los hombres inconscientes. «¿A todos?», no pudo evitar preguntar. «¿Les hiciste esto a todos?». Hizo una pausa y lo miró. «¿Tan difícil de creer?», preguntó con bastante curiosidad. «No», dijo Mako. «Sí», dijo Zuko al mismo tiempo. Naruto miró al policía un buen rato, casi como si lo estuviera observando. Sao vio su mirada y supo que algo se estaba gestando en la cabeza del anciano. Si no tenía cuidado y no lo cortaba de raíz, las cosas podrían salir mal. «En realidad no lo conoce, mi señor», explicó. «Ah, ya veo». Miró al policía de nuevo. «Es un vender, ¿verdad?». «Él es». «Eso lo explica todo entonces». Volvió a su cocina. Zuko estaba desconcertado. ¿Qué se supone que significa eso? Sintió que debería sentirse insultado. «Es un hecho», dijo Naruto. «Los maestros consideran al avatar la persona más peligrosa del mundo y apenas les prestan atención a los no maestros. Esa fue en parte la razón por la que surgieron los igualitarios. Claro, eso juega a mi favor». «¿En serio?». «Como no soy un vender, la gente me subestima todo el tiempo». Su sonrisa era entre divertida y maliciosa. «Es culpa de ellos». Mako, que había aprendido hacía tiempo a no subestimarlo, ni por ser un paragón ni por ser viejo, ignoró eso. «¿Entonces quieres que llevemos a estos tipos a la cárcel?», preguntó. «En realidad, preferiría que los llevaras de vuelta a su territorio, con una nota». No preguntó por qué una nota. «¿En todas?». «No, solo en general». «¿Qué diría la nota?». «Si Tokuga quiere que lo vea, puede venir a visitarme él mismo. Si no, lo veré cuando tenga tiempo». Era una frase sencilla, pero contenía una promesa que podía ser mucho más, mucho más. Mako sabía que podía demostrar lo que insinuaba. «Va a llevar un tiempo sacarlos de aquí», dijo. «Probablemente tendrían que llamar a más gente». «¿Está bien?». «Está bien». Volvió a comprobar su comida. «Si te quedas lo suficiente, quizá puedas quedarte a cenar. ¿Qué estás cocinando?». Nutia y Zuko lo miraron como si hubiera sugerido algo un poco loco. Iun observó la comida con cierto interés. No era el típico maestro aire, pues disfrutaba de la carne, de su infancia y trabajo en el mercado. «Nada especial», respondió Naruto. «Solo carne, arroz y fideos». «Desafortunadamente, no podemos, señor Naruto», le dijo Sao. «Seguimos de servicio». «Lástima».
Una vez que consiguieron que más gente trasladara a los hombres de la tríada, todo fue mucho más fluido. Algunos médicos opinaron que algunos debían ir a un hospital para recibir un mejor tratamiento. Naruto no se opuso, pero se mantuvo firme en que enviaran al resto de vuelta a la triple amenaza con una nota. Considerando quién era y lo sucedido, y también porque ya había escrito la nota, nadie protestó. Salieron de su apartamento en menos de una hora. Zuko se quedó mirando la puerta del apartamento mientras él y el escuadrón se alejaban. Solo apartó la mirada cuando la puerta desapareció. ¿En serio causó tanto daño?, le preguntó a Sao. Aunque había visto los daños y oído al anciano contar lo sucedido, le costaba creerlo. El policía mayor asintió. Sí, lo hizo. Y se estaba conteniendo. Zuko lo había visto. No tanto como de costumbre, comentó. Supongo que ese primer encuentro le molestó. ¿Cómo se contenía?, tuvo que preguntar Zuko. Estaban en el suelo, sangrando. Había mucha sangre en el suelo, pero no en los muebles. Pero no estaban muertos. Si se hubiera esforzado al máximo, lo estarían. Es más, tenía la sensación de que no habría habido un cadáver completo en ese apartamento si Naruto se hubiera esforzado al máximo. Nunca había visto al anciano llegar tan lejos. Le pidió a Agni que nunca lo hiciera. Ubicación: Tierra del Sonido. Korra siguió adelante, siguiendo el sonido. Cada vez que disminuía, se detenía y se daba la vuelta, asegurándose de ir a donde más fuerte se oía. Su ritmo era frenético, casi corriendo. Tenía que llegar allí, al sonido. Tenía que llegar ya. Asami podía seguirle el ritmo, pero el ritmo empezaba a cansarla. De no haber sido por su entrenamiento, probablemente se habría desplomado mucho antes. Korra, dijo. Su novia la ignoró. Estaba concentrada en su camino. Korra. ¿Qué? Ella respondió bruscamente. ¿A dónde vamos? No lo sé. Lo sabré cuando llegue. Eso era todo lo que podía decirle. Tenía que confiar en ella. No había mucho que pudiera hacer, igual que cuando llegaron aquí. Korra estaba obsesionada, sin saber qué hacer. Eso la preocupaba. Pero siguió a su novia, ignorando el cansancio. Había pasado por cosas peores. Ella estaría bien. Ellos estarían bien. Tras seguir el sonido a lo largo de tantos niveles, Korra se detuvo frente a una puerta. Es aquí, pensó. Sabía que lo era. El sonido le gritaba en los oídos. Lo que fuera que buscara, estaba más allá de esa puerta. Pasaron y se detuvieron. ¡Guau!, exclamó Asami. Fue lo único que pudo decir para resumir lo que veía. Curiosamente, parecía la palabra adecuada, pero aún así no era suficiente. La habitación tenía una altura casi cavernosa. Debía de ser así para contener la máquina que observaban. Ninguno de los dos tenía otra descripción de lo que veían, salvo una máquina. No estaba colocada en la habitación, pero parecía formar parte de ella. No podían distinguir dónde terminaba la máquina y dónde empezaban las paredes. Había múltiples cables tendidos por el suelo, todos desde las paredes hasta la máquina, probablemente alimentándola de energía. Pero lo que más llamaba la atención era la torre central. Se erguía recta y alta desde el techo hasta el suelo. En el centro, en lugar de metal, había un orbe de cristal, apenas un poco más grande que la propia torre. Y dentro del cristal, había una esfera de energía púrpura. Asami solo tardó un instante en darse cuenta de dónde había visto antes ese color púrpura. Así es, dijo Korra. Así es como hacen las grietas. Estaba segura de ello. Increíble, dijo su novia. No pudo evitarlo. Aunque esta máquina estaba creando grietas y necesitaban detenerla, ella era ingeniera y esta era una obra impresionante. Al observarla un poco más, se dio cuenta de que el diseño era bastante tosco, sin ningún detalle artístico. Probablemente se debía a que querían que funcionara, no que se viera bien. Se apartó del análisis y buscó su radio. Hiruzen, pasa. ¿Sí?, respondió Hiruzen. Encontramos lo que buscábamos. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Nos sacamos la lotería. Si no lo supiera, diría que dimos con la base de operaciones principal de Titsu. Bueno, si ese fuera el caso, podrían causar graves daños. Miró a Korra. Seguía mirando fijamente la máquina. Nos reuniremos contigo después de que nos ocupemos de nuestra parte. Ojalá pudieran salir rápido. Entendido. Al apartar la mano de la radio, volvió a mirar la máquina. ¿Cómo iban a apagarla? Empezó a buscar algo que se pareciera a un tablero de control o incluso a un interruptor de apagado. Pero no había nada parecido en el suelo. ¿Dónde está? Creo que lo que estás buscando está aquí arriba, anunció una voz a través de un altavoz. Korra y Asami miraron hacia arriba.
Había una ventana incrustada en la pared que daba a la torre. Un hombre estaba de pie junto al cristal con un micrófono. No podían ver nada a su alrededor, salvo que llevaba una capa negra y una máscara blanca. La máscara tenía unos tenues anillos entrelazados, que eran fáciles de pasar por alto si no miraban. ¿Quién eres?, preguntó Asami. ¿Naruto no te lo dijo? Sorprendente. Bueno, para que lo sepas, soy Kitsu y estás en mi base.